Pasó 5 años trabajando como esclava para su vecina en una lavandería. Pronto Sundari se convertiría en una esclava en la tintorería de su vecina, quien la había acogido luego que se fugara de su casa a los 17 años. Encontré esta historia que se me hizo muy interesante por lo cotidiano y simple que puede parecer, pero que puede ser la realidad de muchas personas que viven cerca de ti. Esta es la historia de Sundari, una joven de México que estuvo esclavizada y maltratada a nivel inhumano durante 5 años, que ahora se dedica a publicar su historia para ayudar a más personas, y una vez que empieza a contarte cómo fue que sucedió, no vas a creer lo simple que es que pudo haberle pasado a ti o a alguien que conoces. Todo empezó en Tlalpan, en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, donde Sundari era obligada a trabajar en una lavandería encadenada, siendo golpeada y sin dejarla comer o tomar agua durante días, solamente para que dedicara su día a planchar camisas en una lavandería. Lo interesante de todo esto es que en la Ciudad de México hay tantos locales y tantos negocios familiares que realmente nunca sabes cuántas personas puedan estar trabajando detrás de esas paredes, y que incluso tengan esclavos o cometan crímenes peores detrás de esas paredes, en donde, bueno, atienden a sus clientes. Lo que pasó fue que Sundari tenía una mala relación con su mamá, y cuando cumplió 17 años, en un pleito con su mamá se enojó y se escapó de su casa como un acto de rebeldía, por así decirlo. Entonces su vecina le dijo que podía quedarse en su casa. En cuanto yo me voy a vivir con ella me dice, pues dime mamá, tú eres como una hija para mí y no te voy a tratar ni más ni menos, para mí eres como una hija. La vecina que la aceptó en su casa se llamaba Merina, su esposo que trabajaba de plomero y 2 hijas más, pero lo que pasó es que al principio le dijo que podía quedarse en su casa sin ningún problema, pero solamente le duró 3 meses. Cuando pasaron esos 3 meses, entonces fue cuando le empezó a decir a Sundari que ya le estaba saliendo muchos gastos por su culpa, que la tenía que comprar ropa y otras cosas, así que ya tenía que ponerse a trabajar. Al principio solamente les ayudaba en su casa, a limpiar algunos cuartos, y dice que no tenía ningún problema con ello, pero las exigencias empezaron a escalar cuando la llevaron a trabajar a la lavandería, donde empezó a planchar camisas, y que de hecho era un trabajo razonable considerando que estaba viviendo en su casa. Al principio le pidieron que planchara 50 camisas por día como mínimo. Pues yo ya me empezaba a quedar en la planchaduría, en el piso, los pocos ratos en el piso, entonces imagínate, me quedaba, no sé, 2, 3 horas de dormir. Poco a poco después de eso la cuota subió a 100 camisas por día, lo cual si te pones a pensarlo es muchísimo. Tal vez tú en tu casa te tomes un par de minutos planchando, pero al nivel de exigencia de una lavandería tienes que planchar muy bien una camisa, por lo que igual te toma varios minutos. Sundari dice que trabajaba hasta 20 horas seguidas por día, por lo que empezó a no poder cumplir con las 100 camisas por día. Y me dijo, eres una malagradecida, yo te estoy dando un techo digno, y me dijo, es más, ni con toda tu vida me terminas de pagar todo lo que yo he hecho por ti. Pues me dio a entender que mi vida le pertenecía, o sea, que yo ya no tenía salida, que ya no tenía dónde ir. Y fue ahí cuando empezaron los castigos, primero con palos de escoba y luego con alicates y cortaúñas para hacerle heridas que terminaron dándole muchísimas cicatrices. Realmente tenía tantas heridas en donde era herida sobre herida sobre herida sobre herida, golpe sobre golpe. Mi cabeza me la abrían a cada rato de tanto golpe. Cuando hicieron el conteo de cuántas heridas tenía, le contaron más de 600 cicatrices. Y resulta que el esposo era el que se encargaba de pegarle con varillas de metal en la cabeza. La herida de la cabeza ya estaba tan grande que todo el tiempo me sangraba, o sea, porque me daban golpe tras golpe y me volvían a pegar en la misma herida. Los castigos cada vez empeoraban más porque Sundari empezó a manchar con sangre accidentalmente las camisas que planchaba, y cuando los clientes se quejaban, entonces se enojaban con ella y la castigaban más y más. Me había puesto la plancha en la boca una ocasión. Después la retiró, la puso en la herida en la que tenía en la cabeza y después la puso en mi cuello. Lo interesante de todo esto es que pasaba ahí mismo en la tintorería, detrás del mostrador donde ningún cliente podría entrar, así que nunca tenía la oportunidad de que nadie la viera ni de pedir ayuda. Justamente el rincón en donde yo estaba planchando, pues todas las paredes, tanto el techo como alrededor, pues estaban salpicadas de sangre. Sundari cuenta cómo dejaban a veces que se bañara, pero no sin estar bajo supervisión, haciendo que no tuviera nada de privacidad, ni siquiera para bañarse, y donde el papá aprovechaba para seguir haciéndola sufrir sin motivo alguno.
Me hacía que me hincara de rodillas y me echaba el vinagre en todas las heridas, sobre todo en la herida de la cabeza, y no podía moverme, no podía quejarme. Imagínate, o sea, el vinagre me entraba en los ojos. Luego, y si tú estabas pensando que por qué no escapaba o por qué no hacía nada para salir de esa situación, pues porque no era tan fácil como parece. En ese momento ya no podía escapar, te decía, todo el tiempo me vigilaban. Exactamente, o sea, me volví totalmente su prisionera. El problema también era que ella recuerda que las hijas también ayudaban a los papás a maltratarla, la insultaban, le pegaban y cuenta también que no la dejaban comer al grado de que, de la desesperación, cuenta que tenía que tomar el agua hirviendo de las planchas para ropa y tenía que comer su propio pelo o también las bolsas de plástico que usaba para cubrir la ropa para poder sentir que llevaba algo a su estómago y no sentirlo tan vacío. Lo más que aguanté sin comer nada, o sea, nada, ni una tortilla dura, así te lo digo, fueron más de 5 días. Y así fue como pasó los primeros 3 años trabajando en la lavandería, hasta que un día Merina le dijo que le tenía una sorpresa. Agarró con su otra mano, jaló una cadena de aproximadamente 3 metros que la colocó en mi cuello. Cuando la coloca, ella me dice: a los animales como a ti así se le trata. ¿Cómo te sentiste con esa cadena en el cuello y que te llamara como un animal? Pues ¿cómo crees que se va a sentir, pendeja? O sea, ¿qué clase de pregunta es esa? Me sentí, o sea, si de por sí estaba atada a ella, por un momento dije, no voy a salir nunca de aquí, obvio me voy a morir aquí. Y así fue como siguió los próximos 2 años de su vida, planchando todo el día sin parar, encadenada como un animal planchando, y diario sintiendo castigos físicos. Además cuenta que no solamente le pusieron una pared para que no la pudieran ver, sino que además ponían música muy alta y le pegaban más si lloraba o hacía algún ruido. Entonces yo no podía gritar, yo no podía llorar, yo no podía hacer el escándalo de que me estaba pegando, pues porque me pegaba más y más y más y más. Pero entonces, ¿cómo logró escapar? ¿O cómo es que ahora podemos escuchar el testimonio de Suntory? Bueno, como ustedes imaginaron, no tenía muchas esperanzas de salir de ahí. Y es que al final ya ni siquiera se acordaba de cómo fue que empezó todo, cómo fueron sus primeros días ahí. Al principio sí era de, ¿quieres unas galletas de la tienda? Ah, sí. Ella iba a la tienda y las compraba. Y es que dice que al principio la mamá la trataba bien. Me compró ropa, me compró todo lo que yo le pedía. Pero pues llegó un momento en donde me dijo a los 3 meses, ¿sabes qué? Pues me estás generando gastos, estoy invirtiendo mucho en ti. Pero ya poco a poco la empezaron a tratar tan mal que llegó a lo de las 100 camisas al día y a lastimarla físicamente hasta el punto en el que era irreconocible. Llegó un momento en donde me asomé en un espejo y realmente me quedé así de, wow, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué fue lo que viste en ese espejo? Pues a una... La que entrevista al parecer no sabe cómo funciona un espejo, pues se vio ella misma. ¿Tú qué ves en un espejo? ¿El futuro o qué? Pues a una persona irreconocible, o sea, no me reconocí a mí misma, de verdad te lo juro, empecé a llorar de la desesperación. Y así fue durante 5 largos años, hasta que en un día la mamá no cerró bien el candado que cerraba la cadena con la que amarraban a Suntory en la cintura y en el cuello. Y desde ese momento dije, es ahora o nunca. Durante 3 días planeé escaparme, pero entre el miedo de ¿y si me descubre? Aprovechando que su patrón y la familia habían salido a misa un domingo, Suntory finalmente se armó de valor, se zafó de sus cadenas y se salió por una ventana en el 2º piso. A la verga, no seas cabrón, iban a misa, o sea, esclavizaban a una mujer durante 5 años, pero iban a misa. Bueno, pues después de que logró escapar saltándose la pared, pudo ir a la policía y contar su historia, lo cual parecía muy convincente por las heridas que tenía, pero a la vez sonaba como una historia inventada por lo irreal que sonaba, así que las autoridades fueron al establecimiento a verificar que las acusaciones fueran verdad. Cuando la policía había llegado a la escena del crimen, la familia ya había limpiado muchísimas manchas de sangre y pruebas de que ella estuvo ahí, como por ejemplo las cadenas, porque obviamente cuando vieron que ya no estaba, sabían que iba a ir a la policía. Usaron reactivos químicos para saber si hubo sangre en alguna pared, porque aunque ya estaban pintadas, con los químicos se puede saber si hubo sangre ahí o no. Y ahí fue cuando comprobaron que la historia era cierta. Había muchas herramientas por las cuales había todavía sangre mía, por más que quiso limpiar y limpiar y limpiar, desgraciadamente se olvidó de muchísimas cosas.
Yo diría que afortunadamente más bien, pero bueno, cada quien. La policía arrestó a Merina, a sus 2 hijas, a su esposo y a su hermana, que fueron cómplices de este secuestro y maltrato, y al final negaron todo lo que habían hecho, aunque se cree que si no hubiera escapado probablemente Sunduri se hubiera muerto. Llegó un momento en el que la condición física de ella estaba tan deteriorada que les daba miedo liberarla algún día para que dijera algo o para que buscara ayuda, así que su destino era de morir ahí, y si no fuera porque escapó tal vez nunca hubieran logrado seguir con vida. Apenas ha pasado poco más de un año desde que salió y al parecer allí está mucho mejor. Ya le crece el pelo de nuevo, está mucho más sana, le han hecho cirugías plásticas para quitar algunas de sus cicatrices y ella dice que ha tratado de olvidar todo y seguir adelante, así como terminar la preparatoria y así seguir estudiando en la universidad o en una escuela técnica. Y además ahora Sunduri dedica sus días a ayudar a difundir su mensaje para que todos sepan lo real y grave que es este problema de la esclavitud en nuestra vida cotidiana. Si no quieres perderte un video de Wéfere, suscríbete al canal y activa la campana para seguir viendo más videos así. Nos vemos a la próxima y saludos.